En el nombre del Señor, en Deuteronomio, capítulo 7, o 6 al 8, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha sacado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Aleluya. Jehová tu Dios. Yo no sé cuántos tienen otro Dios que no sea Jehová, pero la gente tiene muchos dioses. El Dios de Israel era y es Jehová. Jehová, ¿por qué? Jehová es la pronunciación traducida del nombre secreto de Dios. Cuando Dios se le revela a Moisés, no le dio nombre, le dijo: yo soy el que soy. Los hebreos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios porque dicen que nunca están en condición de mencionar su nombre. Y lo llaman por 4 letras, 4 consonantes. En hebreo no se usa la vocal. Entonces esas 4 consonantes, ese tetragrama de esas 4 letras que para nosotros no tienen sonido, en hebreo, o la traducción sería Yahvé o Yahweh. Yahvé o Yahweh, que también en español le decimos Jehová. O sea, Jehová viene de ahí, del nombre de Dios. En el pensamiento judío habían 2 nombres que eran lo que ellos más usaban. Adonai, que significa mi Señor, y Elohim, que significa nuestro Dios. Adonai, mi Señor. No están hablando a lo loco, están hablando con sentido. Jehová es mi Señor. Me importa que sea el tuyo o no, es mi Señor. Y cuando decimos mi Señor, estamos diciendo mi gobierno, mi jefe, mi dueño, a quien yo obedezco, mi Señor, el único que está por encima de mí, aquel a quien yo le obedezco y le rindo culto, mi Señor. Ustedes han visto los alistados cuando lo llama un oficial. ¿Cómo dicen? Ordene, señor. Sí, señor. Está bien, señor. Porque el Señor se coloca por encima del subalterno. Entonces, cuando decimos Adonai, estamos diciendo que Dios es nuestro Señor. Yo no estoy supuesto a obedecerle a otro que no sea a mi Señor. Por encima, por eso dice la Biblia: amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todo tu entendimiento. Porque donde hay un amor a Dios, no hay cabida para otra cosa. Cuando yo declaro a Yahvé, a Yahweh, a Jehová, mi Señor, estoy diciendo que no cabe otro Señor en mi vida. Pero hay veces que no funciona así. Hay personas que han declarado a Jehová como su Señor, pero tienen muchos señorcitos y señoras también.
Y le obedecen más a esos señorcitos y esa señorcita que al Señor. El hebreo decía Adonai, único, Dios único, mi Señor. Elohim, nuestro Dios. O sea, ese Dios nos pertenece a nosotros. Nosotros somos de Él porque Él es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo y ese Dios es nuestro. Tenía nombre propio. El nombre de Jehová es el nombre propio del Dios de Israel. Porque para ellos, y es bueno que tomemos esto en cuenta, para los judíos, para los hebreos, para los israelitas, era más que un título. No era un simple título señorial. No era un simple título jerárquico. Era su concepción. O sea, con el nombre estaba implícita la concepción de su relación con Dios y de la naturaleza de su Dios. O sea, con estos dos nombres, ellos están dando dos claves. ¿Quién es mi Dios? ¿Y cuál es mi relación con ese Dios? O sea, no es cuestión de un nombre para que suene. Es que tiene un significado. Cuando yo doblo mis rodillas y digo, Señor mi Dios. Cuando usted canta, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, solamente exhala mi alma un suspiro. Cuán grande es Él. Es una reverencia obligada. Es que cuando yo acepto, cuando yo recibo que Jehová es mi Señor y que Jehová es mi Dios, no me queda otra alternativa que doblar mis rodillas y adorarle. ¡Oh, gloria a su nombre! Es una conciencia clara. Es una seguridad de que yo no soy huérfano. Yo no soy un hijo adoptivo. No soy un hijo de la calle. Tengo un Dios. Se llama Jehová. Tengo un Dios. Y ese Dios es mi Señor. De manera que yo respeto a los demás siempre y cuando no choquen con mi Señor. Si así fueran todos los evangélicos, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, qué bendición! Pero esa es la lucha de los pastores. Porque hay muchas ovejas, chivos y cabras. Y hay personas que tienen muchos señores. Y entre esos señores está Dios. Así no es que funciona en la Biblia. Según la antropología, el área de menos crecimiento o desarrollo o dinamismo en el ser humano es la parte que tiene que ver con la adoración, la parte espiritual o la parte religiosa. Por ejemplo, usted nota que la tecnología, usted compra un celular que es lo último y el año que entra hay como 4 adelante. Y así cualquier tecnología, computadora, equipo de sonido y hasta los mismos carros. Usted lo compró este modelo del año 2014 y en el 2015 el mismo carro viene con otra cosa. Y es una constante. El desarrollo tecnológico no se detiene. La ciencia todos los días descubre algo nuevo y cambian las reglas del juego. Ahora las cosas no son así, sino así. Porque acabamos de descubrir que ese cáncer es producido por un virus que viene de una cepa de qué sé yo qué. Y después descubren que no era de él, que era de otra. Porque van en constante desarrollo. Pero la parte espiritual del ser humano no se mueve con esa facilidad. Fíjense que los dioses antiguos todavía lo tienen. El Dios de Israel, ¿cuántos años tiene? Pero no solo Israel. Todos los pueblos de la tierra han tenido sus religiones y su sistema de adoración, y eso se ha mantenido intacto con muy mínima variación
a través de los siglos y a veces a través de los milenios. Por ejemplo, en 3000 años de historia egipcia, los dioses de Egipto, que eran muchos y son muchos, solamente cambiaban de categoría, porque se conservaba el mismo Dios y el mismo nombre, pero como los dioses politeístas de esas regiones paganas son dioses falsos, son dioses regionales. El Dios de la provincia tal, el Dios de la provincia tal, el Dios de... Entonces, cuando ese pueblo crece porque descubrieron una mina, porque descubrieron que hay petróleo, y ese pueblo se va arriba, el Dios también va arriba. Entonces el otro Dios bajó. Entonces, de acuerdo al desarrollo del pueblo, el patrón del pueblo, porque ahora le han puesto patronal, es la misma cosa, un cambio de nombre. Entonces, esos dioses se mantienen iguales, lo único que cambia su influencia en la sociedad por la categoría de la región que representan. Entonces, eso choca con la verdad bíblica. ¿Qué dice la verdad bíblica? El Dios de Israel, el Dios a quien nosotros servimos, en primer lugar, no es regional, sino nacional. No es de un pueblo ni de una civilización, sino universal. Y encima de eso, es eterno. Entonces, ese es el problema que enfrentó Israel. Israel es el único pueblo de ese tiempo y de esas regiones que tenía un solo Dios. A lo mejor lo llamaban pobre, porque mientras los otros tenían 700, 800, 1000, 2000 dioses, Israel tenía uno solo. Entonces, ¿cómo lo verían los otros? Oye, pero ¿y cómo que ustedes funcionan con un solo Dios? Nosotros tenemos Dios para todo, decían ellos. Entonces Israel está rodeado de tribus, de pueblos paganas, politeístas, de cultura politeísta, que para cada cosa y para cada región tenían un Dios. Entonces esa influencia, esa cultura, Israel vivió 400 años en Egipto. Entonces entonces esa cultura religiosa pudo afectar a Israel. Por eso que usted va a encontrar en la Biblia uno y otro llamado de Dios a Israel, para que recuerde que Jehová es su Dios. Uno dice, pero ¿y por qué se lo repite tantas veces? Es que el peligro que corría el pueblo era tan inminente que Dios constantemente le estaba recordando, porque podían ser afectados por esos dioses que como el mundo, porque el mundo siempre presenta su cosa bien envuelta. Los regalos del mundo no vienen en papel malo, en papel bonito, atractivo, colores vistosos. Las cosas del mundo son así. Mira qué bello, no es como tu iglesia. Por eso es que hay iglesias evangélicas ahora que encuentran que los cultos son muy pelados, muy flojos, muy, como que no son nice. Entonces ellos quieren adornarlo, por eso aparece la danzarina. Una danzarina que yo no le veo ni pie ni cabeza, porque ni cantan, ni tocan, ni dicen nada, pero bailan. Y yo la veo ahí. Danzarina en el altar. ¿Por qué? Porque el mundo lo hace. Usted no ve a los cantantes del mundo con un juego de danzarina enseñándolo todo atrás de ellos. Porque eso es atractivo para el mundo. Porque el mundo necesita esos elementos, esas herramientas de atracción para la vista y para la morbosidad, para poder acercarse al lugar. Entonces, la gente piensa que nosotros no disfrutamos. Eso es igual que un artista plástico o un músico o uno de esos intelectuales, que usted lo ve que ellos se pasan una semana pintando un cuadro, mal vestido, descalzo, semidesnudo, cogiendo calor, pintando un cuadro. Y cuando termina ese cuadro, se sientan a disfrutarlo. Y el que lo ve dice, se está volviendo loco. Pero él está gozando. Él, igual que usted escuche la séptima sinfonía de Beethoven, y usted se sienta, y el que no le guste ese tipo de música, oye, esté perdiendo su tiempo.
Es que son diferentes gustos, diferentes sensibilidades que hay. Entonces, cuando la gente nos ve a nosotros en una iglesia pelada, sin adorno, dice, ¿qué es lo que hacen ahí? Hay un versículo en 4:24 de Juan que dice: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto han visto el espíritu? No se ve. Ahora, ¿cuánto han sentido el espíritu? Entonces ese es el problema. La gente veía a Israel con un solo Dios. Oiga, no era que lo veían, que lo oían mencionar, porque no había ningún muñeco que se llamara Jehová. Era que lo mencionaban el nombre, pero nadie lo veía y la gente se burlaba de ellos. Entonces Dios tenía que estar recordándole constantemente. Fíjese, le voy a mencionar 3 culturas que pudieron influir en determinadas épocas en el pueblo de Israel. La primera fue la de Egipto, porque ellos tuvieron allá siglos y fueron esclavos de Egipto. El panteón egipcio tenía más de 700 dioses. Para cada circunstancia de la vida le echaban mano a un dios. Para cada lugar un dios, para cada época un dios. Por eso tenían un dios que se llamaba Amón. Ese era el que había creado todo según los egipcios. Tenían otro dios que era el dios de la fertilidad, Epu o Dioniso, el dios de la fertilidad. Es decir, que las mujeres que querían salir embarazadas trataban con ese dios. Mira, tú tienes que rezarle a Epu, porque es el dios de la fertilidad. No le rece a otro, porque si le reza a otro, se equivoca la cosa. El especialista es Epu. Entonces ella tenía que ir donde Epu, para que Epu le hiciera el milagro de la concepción. Había otro dios que se llamaba Or, o Horus, y en otras culturas le llamaron Apolo. Ellos le decían, los egipcios, que ese era el dios del cielo. Otro era Shu, el dios del aire. Y otro era Socar, el dios de la oscuridad. En estos apagones que hay aquí, imagínense. Si esto fuera Egipto, hermano, yo me imagino a la gente dándole grito a Shoku. Shoku, por favor, haz algo por nosotros. Eso es mencionarle a algunos, pero eran más de 700. Es decir, que para el niño que está echando dientes había un Dios. Para el adolescente había un Dios. Para el joven había un Dios. Para el matrimonio había un Dios. Para cada cosa, para cada detalle de la vida había un Dios. Óigame, cualquiera se vuelve loco, ¿verdad? Eso era Egipto. Y los israelitas mirando eso. Y yo me imagino los neófitos israelitas decían, oye, pero nosotros nada más con uno solo. En Grecia, por ejemplo, habían 12 dioses principales, que eran los dioses del Olimpo. Moraban en la cima del monte Olimpo. Y entre ellos habían unos que vale la pena destacar, que fue Zeus, que era el dios del cielo y el dios del trueno. O sea, cada vez que iba a llover que tronaba, eso era Zeus. Lo tenían presente, porque imagínense, cada vez que había un nublazón y empezaba el trueno, ahí estaba Zeus manifestándose, según los griegos. Para el matrimonio y la familia, ellos tenían a la diosa Hera, H-E-R-A, Hera, la diosa del matrimonio y la familia. O sea, problema de los psicólogos, porque en vez de ir al psicólogo, iban a donde Hera, y Hera que resolvía. Oh, bendito sea Dios. Oiga, uno piensa que ignorantes, pero cuando una pareja tenía conflicto, iban al templo de Hera a rezar, a hablar con Hera, a llevarle sacrificio, a llevarle una buena ofrenda. Y si no le resolvía el problema, entonces eso quería decir que había que aumentar la ofrenda. ¡Qué esclavitud! Había otro dios en Grecia que era Poseidón, el dios de los mares y el terremoto. Importante ese dios, porque ese era el que tranquilizaba la tierra. El nombre bien feo, Poseidón.
el Dios de los mares. O sea, cuando cogían esas embarcaciones, o la aviación, porque el avión vuela por encima del mar, había que hablar con Poseidón, no fuera a ser que ese avión se cayera. Había otro dios que se llamaba Dioniso o Baco. Ese era el dios del teatro, el dios de las obras teatrales, el dios de los artistas. Baco, se conoce más como Baco. Y también estaba Artemisa, la diosa de la virginidad y el parto. En este tiempo hubiera pasado hambre, porque ahora mismo la civilización está tan adelantada que la virginidad es una afrenta. Ahora es pecado estar limpio. Ahora es malo ser bueno. Ese es el tiempo que estamos viviendo, cuando a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, en este tiempo, el tiempo de Artemisa, la diosa de la virginidad y del parto, hubiera tenido serios problemas si nosotros fuéramos griegos. Y yo me imagino que actualmente tiene problemas en Grecia, porque ahí está Grecia y Artemisa está funcionando. Lo que pasa es que ya la gente no cree como antes. Lo tiene como parte de su cultura, de su historia, de su leyenda, pero no funciona como antes. Y por último está el caso de los romanos. Los romanos copiaron mucho porque fue una cultura, un imperio que surge detrás del griego. Entonces los romanos copiaron mucho de la mitología griega y ellos tenían a Apolo como el dios del sol, mientras que los griegos o los egipcios lo tenían como el dios del cielo. Para los romanos, Apolo era el dios del sol. No es tan lejos, ¿verdad? Dios del sol, dios del cielo. Viene siendo casi lo mismo. Estaba Cupido, el dios del amor. Ese sí tiene mucho trabajo, porque eso sí falta ahora. Por eso que ustedes ven que lo usan el día de San Valentín, a Cupido, el flechazo, el dios del amor. Marte, el dios de la guerra, según los romanos. Mucho trabajo también. En estos tiempos tuviera mucho trabajo. Y Mercurio, que es el dios del comercio. Por eso es que la gente dice mercurial, un espíritu mercurial, porque eso viene del dios Mercurio, que era el dios del comercio, según los romanos. Y por último, para mencionar eso solo, estaba Neptuno, que era el dios del mar, según los romanos. Fíjense que cada civilización tenía sus propios dioses. Algunos nombres eran iguales, otros eran parecidos y otros eran totalmente diferentes, pero con el mismo interés de tener dioses para cada cosa. Estos imperios, tanto el egipcio, el griego como el romano, pudieron imponer su religión a Israel, porque eran más grandes, eran más poderosos, y pudieron borrar los principios y los valores. Y yo pienso si no se estará tratando de repetir eso hoy. Estamos notando cómo los grandes imperios, comenzando por el número 1 y siguiendo con otros, no con todos, porque hay uno que se ha revelado. Y es bueno decirlo, el único imperio que hasta este momento se ha revelado es Rusia. Paradoja de la vida. Rusia, Estados Unidos, Francia, bueno, Francia un poquito también. Estados Unidos, Holanda, España, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, están de acuerdo. Están de acuerdo con que el hombre no se sabe lo que es hasta que él decida qué es lo que es. Le preguntan, mire, ¿usted qué? Mira, yo ayer era hombre, pero hoy me parece que soy mujer. Oiga, entre ese y un loco yo creo que no hay ninguna distancia. Párese delante de un espejo y quítese la ropa a ver qué es lo que es. A ver qué es lo que es usted. Y si eso no le dice nada, entonces váyase al hospital psiquiátrico que está en el 28. Entonces, esos imperios, como hoy, trataron de doblegar a Israel, cambiarle la fe a Israel, cambiarle su concepto de la vida y hacerlo como ellos querían que fueran. Por eso es que Jehová siempre le estaba remachando. Jehová es tu Dios. Se entiende perfectamente la exigencia de Dios. Es Jehová
el Dios de Israel. Israel no tiene otro Dios. Israel tiene un solo Dios. Mire, para el parto, Israel tiene a Jehová. Para la familia, Jehová. Para la agricultura tenemos a Jehová. Para el trueno tenemos a Jehová. Para la guerra tenemos a Jehová. Para la miseria tenemos a Jehová. Para la enfermedad tenemos a Jehová. Un solo Dios para todo. Porque es un Dios completo, es un Dios todopoderoso. Por eso es que el mundo no nos entiende. Porque el Dios de nosotros es completo. Jehová es el Dios de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Ahora, lo que es Israel para Dios, ¿por qué es? Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Dios. Está hablando Dios. Tú, hablando con Israel, tú eres pueblo santo para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Cómo ve Dios a Israel? Más adelante veremos por qué. Pero ¿cómo era que Dios veía a ese pueblo llamado Israel? Que no era el único sobre la tierra, era un pueblo más. Ahora Dios a ese pueblo le dice, tú eres pueblo santo para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres un pueblo, una comunidad separada, consagrada, apartada, seleccionada para Dios. A veces confundimos la santidad y el ser santo. La primera interpretación de santo es separado. Y si es separado, es con un objetivo, con un propósito. Aquí dice la Biblia que ese pueblo ha sido separado para Dios. Os ha querido Jehová y os ha escogido. Jehová escogió a ese pueblo. Jehová, como escogió a ese pueblo, a ese conjunto de hombres y mujeres, los separó del resto. Ustedes no van a ser igual que los otros. Ustedes son mi pueblo. Y como ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, aquí no cabe otro Dios. Adonai, mi Señor, Elohim, nuestro Dios. O sea, Jehová no era un Dios de Israel, el Dios de Israel. Entonces Dios le dice a ellos que los ha escogido, los ha separado para Él, para que sean un pueblo especial. Eso no se entiende. Humanamente eso no se puede entender. Porque a simple vista usted ve una acepción de persona. Usted ve que Dios entonces se convierte en un Dios discriminatorio. Rechaza y elige. Vota y escoge. Escoge a Israel y al otro que se pierda. Eso es lo que se ve a simple vista. Pues vosotros erais pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. O sea, es una selección que Dios ha hecho. Voy a hacer de ustedes algo especial más que todos los pueblos de la tierra. Habrá que entenderlo. Pero analice la historia. La historia milenaria de Israel, analícela y usted se llevará sorpresas. Una de las características de Israel es que no cree en el Hijo de Dios que vino a salvarlo. Y está en el Antiguo Testamento en los primeros tiempos. Y ese Dios de Israel los está soportando porque ellos son pueblo especial para Dios, más que todos los pueblos de la tierra. Cualquier nación que hubiera hecho la cantidad de maldades que ha hecho Israel, ya Dios la hubiera vomitado hace tiempo. Sin embargo, Israel comete travesuras, desobedece, se rebela, hace muchísimas cosas dañinas y sigue siendo el pueblo de Dios. Dígale que no. ¿Y quién impide eso? Entonces, ¿cómo ve Dios a Israel? Como su pueblo separado para Él. Ahora, ¿qué significa esto? Además, mire hermano, mire amigo,
Esto es un gran privilegio, que Dios lo haya escogido como pueblo especial. Pero ¿qué es además de un privilegio? Un compromiso. Cuando Dios te llama a ti, te salva, te está separando del resto. Puede ser que tu familia sea distinta a ti y Dios te llama a ti, que quizá era más malo que los otros, te transforma, te cambia y te dice: tú eres mi siervo. Un privilegio. Hay muchos perdidos, pero Dios me llamó a mí. ¡Qué privilegio! Pero qué responsabilidad. Yo tengo que responder como hijo de Dios. Yo no puedo vivir como los otros. Yo no puedo comportarme como mi primo, como mi hermano, que no conoce a Dios. Si Dios me ha dado el privilegio de salvarme, yo tengo la responsabilidad de dar fruto. Aleluya. Ahora, ¿son los israelitas seres superiores, mejores que los demás? ¿Por qué Dios los escogió a ellos y no escogió a otros? Bueno, si hubiera escogido a otros, se hace la misma pregunta. ¿Por qué escogió al otro y no escogió al otro? Entonces Dios escogió a Israel, lo separó, lo creó para él y le ha dado muchísimos privilegios. Ellos no han sabido responder correctamente, pero siguen siendo el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Son ellos seres superiores, mejores que los demás? Los alemanes le cogieron un odio a los judíos. Para ellos los judíos eran inmundos, sucios, asquerosos, malos, malignos. Mataron más de 6 millones de judíos. Ellos se tenían al menos los judíos. Y donde los judíos pasaban, ellos limpiaban el pedazo. Porque dice que se contaminaba el sitio donde había un judío. Así lo veía el mundo y así muchos países hoy lo ven. Sin embargo, ¿qué vio Dios en ellos? ¿Qué vio Dios en ti para salvarte? ¿Por qué Dios te trajo a su camino? ¿Somos nosotros mejores que los demás? ¿Por qué Dios se cogió conmigo? ¿Por qué Dios se cogió contigo? ¿Por qué Dios te sacó del fondo, del zafacón donde estaba? Te levantó, te limpió, te transformó y te revistió. ¿Por qué? Dice el versículo 7 del capítulo 7 de Deuteronomio. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ustedes eran inservibles. El más insignificante de todos los pueblos eran ustedes. Ustedes eran la basura del mundo. Ustedes eran el estiércol social del mundo. ¿Por qué Dios lo escogió? O sea, para que no se le suban los humos a la cabeza, el Señor se lo pone claro. No por ser ustedes más que los demás, el Señor los escogió. Porque ustedes saben bien que ustedes no valen nada. Ustedes saben bien que ustedes no valían una guayaba podrida cuando yo los llamé. Ustedes no existían. Yo los creé para hacer algo. No es porque ustedes sean bonitos, ni buenos, ni sabios. Es que yo los escogí, yo los llamé y yo los hice gente. ¿Usted ha oído eso? Yo lo hice gente. Hay mujeres que cuando se casan con unos hombres. Ay, hemos oído tantas historias. Algunos, para no ser muy drástico, es que no se saben vestir. Pero hay otros que van más allá de ahí. Y ellas se enamoran, porque hay mujeres que se enamoran así a lo loco. ¿Y sabe lo que dicen? Yo lo arreglo. Yo lo arreglo. A veces lo pueden arreglar, porque hay algunos que son difíciles. Usted ha oído decir que plátano maduro no vuelve a verde. Viejo no vuelve a joven.
Entonces hay gente que cree que va a arreglar al otro, pero hay veces que lo logran. Dios le da sabiduría y lo logran. Entonces cuando él se quiere revelar, ella le dice, mira, yo te hice gente. Tú eras un cualquiera. Tú eres un loco viejo, yo te hice gente. Y no me lo agradece. Eso pasó con Israel. ¿Quién era Israel? ¿Quién era Israel en el panorama, en el programa del mundo, en la geografía del mundo? Nadie. Si a Israel los respetan hoy, si a Israel le tienen miedo hoy, es porque hay una gracia, hay un poder, hay una unción sobre ellos, aunque ellos no la entiendan. Lo entendemos nosotros porque tenemos la Biblia y la creemos. Pero ellos en su grandísima mayoría no entienden eso. Tampoco creen en eso. Pero eso no es porque ellos crean o no crean. Porque ellos eran insignificantes y Dios se cogió con ellos. Los escogí. Ustedes eran más insignificantes, el más insignificante de todos los pueblos. Pero yo los escogí porque yo soy así. ¿Me dio la gana? Porque ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Porque si Dios agarra a una persona bien, correcta, inteligente, bien educado, sin problema, y lo trae a la iglesia y lo presenta bonito, bien, dice, no, pero ese estaba bien. No, Dios coge a aquello que anda, mira, renco, traposo, descricajado, vuelto un etcétera, y lo endereza. Bueno, ahí está la Biblia en el capítulo 5 de Marcos. El endemoniado gadareno, desnudo, barbudo, con las uñas más largas que un águila, lo había botado a la familia, nadie quería saber de él, vivía en los sepulcros. Y el Señor lo cogió, lo salvó primero, porque primero lo salva, primero lo salva. Y luego lo limpia, lo baña y luego lo viste, la parte exterior. Es decir, lo que usted ve, lo cambia. Y el tipo estaba que parecía un ministro al lado de Jesús. ¿Y ese quién es? El obispo. No, ese era el endemoniado gadareno. Gloria a Dios. Porque así es que trabaja el Señor. Entonces a nosotros nos llama y nos transforma. Porque el que está limpio no se le nota cuando lo bañan, es al sucio. Mientras más sucio, más grande es la gloria de Dios. Esto, además, versículo 7, es una demostración de la soberanía de Dios y una lección para Israel y para nosotros. Dios no llama al que usted quiere que llame. Dios llama al que Él quiere. Así que si usted estaba peleando con Dios, deje de pelear porque es un pleito que no va a llegar a ningún sitio. Porque Dios es soberano. Dios escogió soberanamente a ese pueblo. Lo llamó y lo hizo su pueblo. Es una lección, tanto para Israel como para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de nuestros méritos. A veces somos lo peor y nada merecemos, pero Dios nos llamó. No es tu mérito, tu preparación, tu abolengo, tu estirpe, tu apellido, tu clase social, tu educación, tu región, tu nacionalidad. No es eso lo que cuenta. Porque Israel pudo haber creído que ellos se lo merecían. Y Dios se lo dijo, no se equivoquen. Ustedes no valían nada. Y yo los escogí. Eso se parece mucho al caso de nosotros. ¿A cuánta gente ha escogido Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué habían dicho de ti antes de Dios encontrarse contigo? Hay gente que ya ni la policía lo quería. Hay gente que su familia no lo quería. Hay gente que la esposa o el esposo lo había botado porque era inservible. Y Dios lo trajo. Y lo limpió, lo levantó y lo preparó. Entonces cuando uno quiere ponerse de que orgulloso y creerse que es lo que no es, entonces hay que recordarle,
eras el más insignificante de todos cuando yo te llamé. Algunos dirán, bueno, pero yo siempre he sido rico. Yo no era pobre, pero es que hay muchos tipos de pobres. Hay unos pobres podridos en dinero. Hay unos pobres que cambian el carro, la jipeta cada vez que da la gana, pero son pobres. Porque no tienen lo que necesitan. Rico es el que tiene lo que necesita. Pobre es el que no tiene lo que necesita. Lo primero que la gente necesita es paz, tranquilidad, felicidad. Si no hay paz, si no hay tranquilidad de espíritu, ¿qué hace usted con lo que tiene? ¿Qué hace usted con los bienes materiales? Absolutamente nada. Pero cuando usted tiene paz con Dios, cuando usted está en paz consigo mismo, usted se sienta en un contén. Ahí en la puerta usted se sienta y no hay nadie más feliz que usted. Para mí eso es ser rico. Por eso es que yo digo que desde el día en que yo conocí a Cristo, pasé a ser el hombre más rico del mundo. Porque no me hace falta nada. Porque hay cosas que se compran con centavos, pero hay cosas que no se compran con dinero. Y esas son las cosas importantes. Entonces, no se trata de méritos, se trata de la soberanía divina. Y aquí dice dos razones esenciales en el versículo 8, capítulo 7 de Deuteronomio. Oiga bien, viene a contestar lo que dice el versículo 7. El versículo 7 viene planteando que no han sido escogidos porque son buenos, sino que Dios los escogió a pesar de que eran insignificantes. El versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová, primero, os amó. Y segundo, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa. Dos cosas. Primero, ¿por qué Dios elige a Israel? Porque lo amó. ¿Ya? Ahí no se discute. El marido de una señora se tuvo que ir de la casa porque ella lo botó. No mete un chera en la casa, pelea mucho, molesta mucho. Y ella le dijo, estoy harta de ti, lárgate de mi casa. Y le sacó la ropa y la puso en la puerta. Y él se fue. A los 3 meses ella se aparece donde él está, a buscarlo. Y él le dice, ¿y por qué tú viniste a buscarme? Y ella le dice, porque te amo. ¿Ya? Métase ahí. Ahí no cabe nadie. Aleluya. O sea, a mí me importa, tú no te has arreglado, tú no has cambiado, tú no has resarcido tu defecto, pero yo te amo. Igual pasa con los hijos. Usted bota a un hijo porque no lo puede aguantar en la casa y el muchacho se va a rodar el mundo. Y después anda usted detrás del muchacho a ver dónde fue que se metió. Y va aquí, mira que fulanito, no, él se fue hace tiempo. Mira que por... Y usted buscándolo, gastando dinero desde cuándo lo encuentra. Pero ¿y cómo tú sales a buscar una larva como esa? Una fiera. ¿Cómo tú vienes? Lo amo. Quieto. Dice Dios, tú eras el pueblo más insignificante de la tierra. Eras un pueblo rebelde, pero yo te amé. Y dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Es que el amor ciega, hermano. El amor ciega. Cuando usted ama a una persona, usted no ve los defectos. Usted ve la partecita buena, por mínima que sean. Esas son las que usted ve. Ahora, dice la gente también, porque como decimos una cosa, decimos la otra. Amor no quita conocimiento. O sea, no podemos volvernos locos tampoco. Porque hay unos amores que son como locos.
Pero lo que queremos enfatizar es por qué Israel es el pueblo de Dios. Primero, porque Dios lo amó. Y cuando Dios ama, sencillamente ama. Y segundo, dice, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Mire cómo dice el versículo 5 y 6 del capítulo 9 de Deuteronomio. Oiga bien, porque las cosas de Dios son claras. Y este traje le sirve a Israel y nos sirve a nosotros. Oiga cómo dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, de los jebuseos, cananeos, etcétera, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dos atributos inalienables de Dios: amor, fidelidad. ¿Por qué? Porque te amo y porque guardo mi compromiso con Abraham. Yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de su descendencia saldría mi pueblo. Esos son ustedes. Entonces Dios cumple su palabra porque Dios es fiel. Y sigue diciendo el versículo 6 del capítulo 9 de Deuteronomio. Por tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra, porque pueblo duro de cerviz eres. Aleluya. Hermano, no es por tu justicia que Dios te ha bendecido. Hermana, no es por buena que Dios te ha bendecido, porque bastante duro de corazón que somos, es porque Él nos ama. No podemos nunca llenar los requisitos de Dios. Si fuera por eso, nadie se salvara. Pero Dios nos amó. Por eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera. No es una expresión, pero es una forma de Dios comunicarnos una idea clara. Porque usted dirá, pero Dios tiene muchos hijos. Que diera uno, eso no es nada. Está hablándole en figura humana para que nosotros que somos humanos entendamos cuánto vale un hijo para uno. Entonces eso es lo que Dios está diciendo. Di lo que yo más quería por ustedes. Entonces se le está diciendo claro, no es por tu justicia ni por tu rectitud de corazón que te estoy dando esta tierra. Te la estoy dando por tres razones. Primero, porque la gente que está ahí son más malos que ustedes. Segundo, porque los amo. Y tercero, porque tengo un compromiso con Abraham. Pero si fuera por ustedes, lo mandara al infierno de cabeza. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? ¿Cuánto usted le ha pagado a Dios por la paz que le ha dado a su corazón? ¿Cuánto le ha pagado usted a Dios porque lo ha cuidado de tantas dificultades y problemas? ¿Cuánto vale la tranquilidad y la esperanza que hay en nuestros corazones? Dos atributos de Dios, amor y fidelidad. Esto explica claramente que Dios está detrás del creyente y del amigo. O sea, el amigo dirá, ¿por qué Dios me habla? Pues usted dice, mire, yo voy a una esquina, hay un loco con un megáfono diciendo, Cristo te ama. Voy por el metro y me dan un tratadito, Cristo te ama. Voy a la iglesia y me dicen que Cristo me ama. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que tengo yo para que Cristo me ame? No es por tu justicia. No es porque tú eres mejor que nadie. No es porque tú vales más ni que eres más lindo que nadie. Sencillamente Dios te ama. Y cada vez que tú oyes la voz de Dios, te estás recordando el amor de Dios. No importa que estés sumido en el peor de los vicios. No importa que te estés estrujando en el fondo del zafacón. Dios te ama y Dios quiere salvarte.
Dios quiere levantarte. Sabrá Dios cuántos años lleva de angustia, de dolor, de nostalgia, de tristeza. Sabrá Dios cuántos años lleva de pleito en tu hogar, de incomprensión con tu mujer, con tu marido, con tus hijos. Que nadie te quiere, nadie te ama, nadie te entiende. Y tú como un perseguido, como un prófugo de tu propia justicia. Y Dios detrás de ti. Y por donde quiera que te metes te sale uno diciéndote lo mismo. El Señor te está esperando. Y el amigo dice: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque te amo. El creyente tiene que recordarse de dónde Dios lo trajo. Cuántas cosas Dios tuvo que hacer para que tú estuvieras aquí. Cuántas cosas Dios ha hecho en tus propios ojos. Y a veces no agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tiempo de que levantemos nuestra cabeza y recordemos de dónde Dios nos sacó. ¿Por qué Dios puede hacerlo, lo que hace con nosotros? Ver, último versículo, capítulo 10, versículo 17 de Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho o soborno. ¿Por qué Dios hace lo que hace con Israel? ¿Por qué Dios hace lo que hace con usted? ¿Por qué Dios está detrás de ti para salvarte? Primero, porque Dios es soberano. Segundo, porque es Dios de dioses. Tercero, porque es Señor de señores. Cuarto, porque es Dios grande y poderoso, que no hace discriminación ni coge soborno. Lo de Dios es claro, lo de Dios es limpio. Es bueno que tengamos nosotros en nuestra cabeza que lo que Dios hace por nosotros no es por lo que nosotros le demos, porque Dios no coge cohecho. No es por lo que usted haga, o por lo que usted valga, o por lo que usted sirva. Porque hay gente que cree que si en el mundo valen mucho, según la sociedad, cuando vienen a Cristo, Dios tiene que buscarle una silla especial. Y cuando llegue al cielo, habrá que buscarle un trono también. Porque aquí Él era grande. Aquí eres un insignificante, dice el Señor. ¿Por qué insignificante? Porque tu estatus social para Dios significa, ¿sabe qué? Nada. El dinero que tienes, ¿sabe qué significa para Dios? Nada. La fama que tiene para Dios, nada. El apellido, nada. El cargo público, nada. Eres como cualquiera, o cuidados y peor. Pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te llama, Dios te habla y Dios te está esperando. Oh, gloria a Dios. Israel, iglesia de Cristo, Jehová es tu Dios. No lo cambies. Israel era el pueblo de Dios. Hoy la iglesia, espiritualmente hablando, es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo político de Dios, que está librando su propia batalla, porque ellos, según Romanos 11, están durmiendo. Todavía ellos no saben que Cristo vino a salvarlo. Todavía ellos están durmiendo el sueño eterno, pero van a despertar. En el momento que Dios lo disponga, ellos van a despertar. Ellos no saben que la mano de Dios está con ellos. Ellos no saben que Dios los protege. Ellos no saben que Dios los cuida, aunque lo sospechan. Porque ellos mismos dicen que están de pie por milagros. Porque milagros por un tubo y 7 llaves han visto. Pueblo pequeño, respetado por el mundo. Tiene muchos enemigos, pero no se atreven a meterle el diente. Porque le sale el mismo diablo. Le sale prendido en candela. Un pueblo pequeño con 6 millones de habitantes. Y creo que debe tener como 3 millones en el ejército. Con la más alta tecnología del mundo, la más alta niveles de inteligencia. ¿Quién se la da? Inventores de la mayoría de las cosas. Han hecho producir el desierto, las piedras la han hecho producir. Están viviendo en un lugar inhóspito donde nadie podía vivir. En una ocasión nunca vimos en Israel plátano en el plato de los restaurantes o de los hoteles o de las casas. No comen plátano. Y pasamos por un sitio
y vimos una finca de plátano. Me llamó la atención porque imagínese usted, un dominicano en Medio Oriente viendo plátano, se anima de una vez. Banana Power. Y le preguntamos al guía, ¿ustedes comen plátano? No. ¿Ustedes usan el plátano? No. Pero yo vi plátano allí sembrado. Ah, eso es para vendérselo a ustedes. Producen de todo para vendérselo al que lo necesita. Ese es Israel, cuyo Dios es Jehová. Y Dios no ha renunciado a ser su Dios, aunque ellos hayan sido rebeldes. Porque Dios no los ama a ellos porque ellos sean buenos. Dios los ama porque los ama y porque tiene un compromiso con Abraham. A nosotros Dios nos ama porque nos ama. Y Dios te amó tanto que mandó a Jesucristo. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.